Mantenimiento. Ajuste óptimo de la combustión. El objetivo del presente vídeo es mostrar cómo conseguir la combustión completa con el mínimo exceso de aire en un quemador. Vamos a utilizar los valores obtenidos en la combustión de un quemador de gasóleo. Indicar en primer lugar que la combustión estequiométrica, esto es, disponer de la cantidad justa de combustible y la cantidad justa de aire para que se produzca la oxidación completa del combustible, la combustión completa de ese combustible, no es posible. Por lo tanto, siempre habrá que aportar con la tecnología actual un mínimo exceso de aire. Procuraremos que este exceso de aire pues, sea lo más mínimo, este aire suplementario al teóricamente necesario en base al combustible, al poder comburívoro del combustible. Cada combustible precisa una cantidad de aire. A esa cantidad de aire por metro cúbico o por kilo de combustible es el poder comburívoro. Pero esta relación no puede ser exacta, por lo menos fuera de los laboratorios. Entonces hay que añadir siempre un poquito más de aire en el proceso de la combustión para lograr el principal objetivo, y es utilizar y consumir todo el combustible. Entonces estamos en un proceso donde se hace una mezcla entre combustible y comburente, entre combustible y aire. Así, en un quemador, pues los vamos a mezclar y con un punto de ignición, pues vamos a quemar. Vamos a producir una cantidad de calor, una potencia calorífica, y las consecuencias, pues, son los productos de la combustión, unos humos que tienen que salir por la chimenea. Entonces, vamos a ver cómo realizar este ajuste lo mejor posible, pues para minimizar los inquemados, que es un objetivo claro, aumentar el rendimiento del quemador y conseguir que se queme todo el combustible. Primer paso, ajuste del combustible. Lo primero que tenemos que ver es cuánta potencia de combustión tiene que aportar el quemador. Entonces el paso 1 es ir a la placa de características de la caldera y observar el consumo calorífico que necesita, el consumo calorífico nominal. Entonces el quemador tiene que aportar, en este caso un quemador de gasóleo, esa potencia de entrada a la caldera, esa potencia de combustión, que debe de ser lo más próxima posible y sin exceder del consumo calorífico nominal del aparato. No se puede aportar, como es lógico pensar, más potencia de aquella para la cual ha sido fabricada el producto. Entonces, cuando vamos a hacer una revisión de un equipo, la primera observación es ver los galones por hora de la boquilla, porque en función del orificio de este inyector, boquilla o chicler, según le llamemos, pues la potencia de combustión que vamos a tener. Entonces, primer paso, miramos la boquilla. Segundo paso, dentro de este primer ajuste de combustible, hemos observado el consumo calorífico y por tanto la potencia que necesitamos. Necesitamos ver qué presión de inyección vamos a tener. Las presiones de inyección pues normalmente están entre 9 y 12 bar y en algún caso pues puede llegar a 14 bar. Entonces, en función del juego, boquilla seleccionada, presión de inyección que mediremos en un tornillo que tiene la bomba a tal efecto, pues determinamos la potencia de combustión que estamos teniendo. Entonces, comprobaremos que esta potencia de combustión es igual o ligeramente inferior al consumo calorífico del aparato. Los fabricantes de quemadores también dan tablas o gráficos pues que nos recomiendan ya el tamaño de la boquilla, el diámetro de la boquilla, dijéramos los galones por hora de la boquilla y la presión de inyección. Pues algo que no falla es ir justo a lo que indica el fabricante. ¿Que no lo tenemos? Pues por lo menos verificar que esta potencia de combustión no excede a la de las características del generador. Y esta potencia de combustión, ya en resumen final, depende de la boquilla, su calibre, que se suele medir en galones por hora,
que es una unidad de caudal americana, bueno, galones por hora, y presión de inyección. Y a cada presión de inyección, normalmente el funcionamiento arranca a partir del 9 bar, de presión de inyección, presión que medimos en este punto, pues la boquilla va a aportar un caudal de combustible y multiplicado por el poder calorífico del combustible, una determinada potencia. Entonces, esta es la primera comprobación. Sin hacer esta comprobación, no podemos ajustar un quemador porque podremos estar trabajando en condiciones muy por debajo de la potencia que precisa el generador o, peor todavía, una potencia por encima. Entonces, eso sería un desajuste de potencia. Paso 2. Hay que revisar el cabezal de combustión, los elementos que componen el cabezal de combustión, porque estos elementos tienen que guardar unas distancias. ¿Qué distancias son? ¿Las que ponemos en el vídeo? No, las indicadas por el fabricante. Normalmente en los quemadores domésticos estas distancias pues son similares a las aquí indicadas. Entonces simplemente unas imágenes de un fabricante de quemadores de gama doméstica, pues estará en el entorno de los 30 kilovatios. Por ejemplo, de un electrodo a otro electrodo, de sus extremos, tiene que haber una distancia mínima, porque ha de saltar una chispa. Si está más cerca, pues no saldrá una chispa suficientemente amplia para que alcance al combustible y al aire y pueda prender la llama. Y si es demasiado grande, pues no va a tener fuerza para saltar. Entonces, esta distancia, pues hay que dársela a los electrodos. Esta, o como hemos indicado, la que indique el fabricante. Y luego los electrodos tienen que guardar una distancia respecto a la boquilla y respecto al disco estabilizador que hay delante, porque si no la chispa no saltará de punta del electrodo a punta del electrodo. Si encuentra más fácil irse hacia el disco deflector, pues se irá hacia él. O si encuentra más fácil saltar hacia la boquilla, se producirá por ahí la chispa. Entonces, pues tiene que haber unas distancias. Por ejemplo, distancia, en este caso, de donde termina la boquilla, el inyector, hasta el disco estabilizador, pues el fabricante nos da una horquilla de 4 a 6 milímetros. ¿Y dónde se sitúan los electrodos? Pues en la mitad del camino, entre 2 y 4 milímetros. Entonces una distancia total entre 4 y 8 milímetros y una distancia para colocar los electrodos, en este caso, de 2 a 4, en la mitad del camino. Otro fabricante podrá disponer otras distancias, otras separaciones en los electrodos. Si el quemador no tiene estos ajustes, pues no va a producirse la combustión, o empezará a producirse la combustión, pues será con varias explosiones hasta que se quede prendida la llama. Entonces, el paso genérico siempre es pues estas revisiones iniciales. Segundo paso, tendremos que ajustar cuánto aire. Hemos ajustado el combustible que necesitamos, ahora hay que ajustarle su dosis de aire. Y para ello los quemadores pues tienen unas compuertas que se pueden abrir más o menos, se pueden echar hacia atrás o hacia adelante. O un tornillo que sujeta una clapeta, que es la que abre el paso de aire. En este quemador de aquí, aquí está la turbina y el aire entra por aquí hacia el cabezal de combustión. Aquí vemos, por ejemplo, en este quemador, que es de otro fabricante, otro modelo, la turbina de aire, y por aquí es la entrada de aire. Entonces abriremos más o menos esta ventana. Luego la turbina de aire lo lanza, en este caso, hacia el cabezal de combustión. Entonces, cada fabricante pues dispondrá una entrada de aire que tendremos que abrir, más o menos. No sabemos cómo vamos a arrancar la combustión. Pues podemos ir a los valores del fabricante, pero en caso de duda, pues abrimos un poquito más la entrada de aire y con el analizador de la combustión pues luego terminamos de ajustar para evitar tener una combustión con defecto de oxígeno que produciría muchos inquemados, monóxido, y que sería un grave problema de seguridad. Entonces, ¿y qué posición le damos a este cabezal de combustión? Pues el fabricante nos dará alguna información, nos dará algún valor, habrá alguna regleta numerada, algunas rayitas indicadoras. Entonces partiremos de esa posición y en caso de duda, como del aire, de una posición ligeramente más retrasada por las razones que luego veremos. Entonces, pues por ejemplo, en los
en los cabezales de combustión, la parte donde está el tubo portaboquillas, pues suele tener algún eje solidario que va hacia atrás y que se ve en la parte de atrás del quemador, en la parte que vemos frontal nosotros cuando lo miramos de frente. Entonces no hace falta sacar el quemador para ver en qué posición se ha quedado el disco estabilizador, el deflector, respecto el extremo final del quemador, porque esto lo podemos retrasar o adelantar. Entonces, ¿dónde lo vemos? Pues lo vemos en esta parte a la que nosotros accedemos visualmente, simplemente quitando la carcasa del quemador. Y además suele tener pues algún tornillo, algún útil para adelantar o retrasar el disco estabilizador, la punta, dentro del cabezal de combustión. Y en esta regleta, pues vamos viendo, conforme va saliendo, pues está ocupando una posición más retrasada, ¿vale? Entonces, estos son cosas que vemos en el quemador y que si no localizamos, pues tenemos que ir al manual del fabricante. Un recordatorio primero. Los diagramas de la combustión indican, son análisis de resultados de la combustión, indican que al variar el porcentaje de oxígeno, varía en sentido contrario el dióxido de carbono. Esto es, cuanto más oxígeno tengamos entre los productos de la combustión, menos CO2 se habrá producido y viceversa. Cuanto más CO2 se haya producido, menos oxígeno tendremos. Entonces esto nos va a hacer prever lo que va a ocurrir cuando vayamos a dar más aire a la combustión. Así, al abrir más aire a la clapeta, ¿cómo va a evolucionar la combustión? Y lo vemos en el analizador. Aumentará el contenido de oxígeno en los productos de la combustión. Más aire, más oxígeno. Al aumentar el oxígeno, disminuirá el CO2. Al tener más aire, aumenta el empuje del quemador y, por tanto, va a tener también más temperatura de humos. Vamos a tratar con más metros cúbicos que vamos a calentar de aire y esa temperatura pues no va a ser una sobrepotencia, va a ser un mayor tirar calor por la chimenea porque empuja más el quemador. Entonces lo que aumentará en ese caso es el exceso de aire. Damos más aire, que tenemos más exceso de aire. Necesitamos un poco de exceso de aire, pero no mucho exceso de aire. Y al cerrar la entrada de aire, al cerrar esta clapeta, esa compuerta, evoluciona en sentido contrario. Disminuye el contenido de oxígeno de los productos de la combustión, aumentará el CO2 y se reducirá la temperatura de humos, pues habrá un mayor aprovechamiento de ese calor en la cámara de combustión. Disminuye el exceso de aire. Pérdidas. A mayor porcentaje de CO2 hemos conseguido más éxito en la combustión. El combustible son átomos de carbono y hidrógeno. Cuanto más CO2 se haya producido, más éxito en la combustión. Menos combustible sin quemar. Por lo tanto, menos pérdidas. A menor temperatura de humos en la chimenea, mayor aprovechamiento del calor producido en el hogar de la caldera. Entonces, en base a estos factores, pues se estudian las pérdidas que estamos teniendo por la chimenea. Las pérdidas igual a K, un factor que depende del combustible que estemos utilizando, por el salto térmico de la entrada de aire al quemador, que normalmente es la temperatura ambiente, aunque podría tomarlo de la calle, en ese caso sería la temperatura exterior, menos la temperatura a la que se están produciendo los humos. Temperatura de humos menos temperatura ambiente. Salto de temperaturas entre la entrada y salida de los humos. Dividido por el tanto por ciento de CO2, 11-12% el que hayamos conseguido. ¿Qué se observa en esta fórmula? Cuanto más bajo sea la temperatura de humos, menos pérdidas. Cuanto mayor sea el CO2 conseguido, menos pérdidas. Menos pérdidas, pues más rendimiento. Pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa, que no podemos combustionar mal porque tengamos un valor bien si estamos teniendo hollín en la caldera o estamos teniendo monóxido de carbono, pues es un factor que habrá que tener en cuenta porque además es peligroso para las personas.
Se producen inquemados cuando hay mucho exceso de aire. Se mete mucho aire, entonces se producen desprendimientos de llama, salpicaduras de gasóleo sin quemar. Entonces, no te puedes ir porque podemos ir vámonos a este punto de mucho exceso de aire o a este de poco exceso de aire. Pues veremos que la dosis buena es buscar el punto medio. Entonces, mucho exceso de aire, muchos inquemados, mala combustión, por tanto. Entonces, eso no podemos consentir, no podemos dejar combustible sin combustionar. Por mucho que el analizador nos muestre un buen resultado, el combustible no se ha quemado. Entonces, eso lo veremos, por ejemplo, en el índice de monóxido de carbono. Y también se producen inquemados cuando hay defecto de aire y no se logra una combustión completa. Si echamos menos aire en este balancín, combustible, aire del que necesitamos, pues no se habrá logrado quemar todo el combustible. ¿Dónde va a estar ese combustible? Pues en forma de hollín en la caldera, en forma de monóxido de carbono. Monóxido de carbono es el CO2 al que le ha faltado un poquito de oxígeno y por eso no es CO2, es CO. Entonces, con defecto de aire, peor todavía, porque ahí está claro que no hemos quemado el combustible. Encima estamos hollinando rápidamente el generador y encima estamos teniendo un grave problema de seguridad. Por eso, entre elegir un poquito de exceso de aire o un poquito de defecto, pues es mejor comenzar las pruebas, los experimentos con un ligero exceso de aire, teniendo claro que un notable exceso de aire pues nos puede provocar que ni siquiera esa llama sea estable, incluso que no se produzca. Entonces, un poquito de exceso de aire, no un notable exceso de aire. Vamos a hacer un ajuste. Vamos a observar cómo varían los parámetros de la combustión. En esta prueba que vamos a ir haciendo, pues yo voy a ir ajustando la entrada de aire, que en este caso es este tornillo, que abrirá más o menos la clapeta de entrada de aire, y vamos a mostrar los resultados que vamos obteniendo en un ticket de la combustión. ¿Qué valores tenemos aquí? Tanto por ciento de CO2, tanto por ciento de oxígeno, temperatura de humos que nos va a medir el analizador, monóxido de carbono medido, el exceso de aire, que también se puede medir, que estamos teniendo entre los productos de la combustión, el monóxido corregido, teniendo en cuenta el exceso de aire que hay, tanto por ciento de pérdidas y restado sobre 100, pues el rendimiento obtenido. Además de verlo en este analizador, en estos resultados de un análisis de la combustión, vamos a ir representando cómo evolucionan los parámetros sobre este gráfico. Este es un gráfico que en el eje de abscisas tenemos representado el exceso de aire. Aquí estaría la combustión estequiométrica, exceso de aire sobre exceso de aire 0, o sea, aire 1, tendría la cantidad justa de aire que se necesita para quemar una unidad de combustible. Pero sabemos que no podemos quemar el combustible de una manera estequiométrica, necesitamos un exceso de aire, 1,10, un 10% de exceso de aire, 1,2, un 20% sobre el teóricamente necesario, 1,3, 4, 5, el exceso de aire se suele representar en muchos análisis de la combustión con el parámetro lambda. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver el tanto por ciento de CO2 que estamos obteniendo, que además vamos a ver cómo nos movemos en una curva de este tipo, y vamos a seguir con especial atención al monóxido de carbono que se va produciendo en la combustión conforme vamos abriendo la clapeta de aire, con lo cual vamos hacia más exceso de aire, o la vamos cerrando, vamos teniendo menos exceso de aire. El objetivo es este: llegar a una zona de combustión completa con exceso de aire. ¿Pero con cuánto exceso de aire? Pues con el necesario. Y tenemos que aprender a detectar los límites que podrán estar aquí en el 1,2 y en el 1,45, o podrán estar más a la derecha, un poquito más hacia la izquierda. Depende de la tecnología del quemador. No son valores absolutos, no son referencias absolutas, porque dependen de algunos condicionantes, como la altitud a la que se encuentre la instalación, que va a influir en el tiro,
la temperatura del aire exterior, la chimenea, etc. Por eso siempre en el ajuste de un quemador hay que hacer un análisis de combustión para optimizar su funcionamiento y evitar zonas defectuosas, de funcionamiento ineficiente. Debemos de evitar, por un lado, tener combustiones incompletas por defecto de aire, es un problema bastante grave, a efectos de mantenimiento porque se hollinará y enseguida tendrá que ir al mantenedor y tener que limpiar caldera y chimenea, pues cuesta un dinero, y sobre todo un problema de seguridad por la formación de monóxido. Pero también tenemos que evitar estar en zonas incompletas con grandes excesos de aire, porque ahí la combustión es incompleta también. Aportamos tanto aire que estamos desprendiendo la llama, el quemador está quemando mal. Si lo miráramos por la mirilla, veríamos que es un punto de funcionamiento inestable. Y además se están quedando restos de combustible por las paredes de la caldera que no están quemando como nosotros deseamos. Entonces, ¿qué hay que buscar? Pues con un analizador puesto en la chimenea, viéndolo mientras que hacemos el ajuste, mientras que vamos tocando a este tornillo, tenemos que ir viendo cómo varían los valores de la combustión. Y de eso vamos a ello vamos. Vamos a ver. Partimos de una combustión siempre con un poquito más de exceso de aire. Lo primero que hemos hecho ha sido, estaba quemando el quemador, le hemos dado un poquito de aire. Y a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir reduciendo la entrada de aire. Observaremos unos valores, los que sean. Los vamos a ir siguiendo aquí y los vamos a ir siguiendo aquí. Pues en este ensayo que hicimos, pues el quemador tenía un 8,5% de CO2 y, bueno, el quemador, los productos de la combustión, y un 8,5 de oxígeno. Hay cierto equilibrio en este sumatorio de ambos. Es un factor que estará entre 16 o 17. De tal manera que si es una operación que siempre tiene que dar una suma prácticamente constante, cuando uno aumente, el otro va a disminuir y viceversa. En esas condiciones, bueno, pues en ese momento y con esa caldera, tenía una temperatura de humos que no es baja, 220 grados, y estaba midiendo de monóxido de carbono 200 partes por millón, que es un valor relativamente alto, Exceso de aire que nos marcaba el analizador, que lo obtiene por cálculos matemáticos, 1,63, o lo que sería en tanto por ciento descontado el estequiométrico, un 63% más de lo necesario. Eso, bueno, pues da un monóxido corregido de 326, prohibitivo, y unas pérdidas de calor se estaban obteniendo de un 12,7%. Por lo tanto, se obtenía un rendimiento de un 87,1%. Pues también se producían algunas pérdidas por inquemados que no vemos aquí en este extracto. Entonces, ¿cuál es la operación a realizar? Pues tenemos alta producción de monóxido. Le hemos dado incluso a propósito un poquito más de aire. Vamos a ir cerrando la entrada de aire, vamos a ir reduciendo el exceso de aire y estos valores van a ir bajando. Y tenemos que notar cómo bajan para lograr, porque fíjense cómo es la curva de monóxido. Se dispara con el exceso de aire y se dispara en este lado con mayor rapidez, si cabe, de la que muestra aquí esta ilustración, por defecto de aire. Entonces hay que buscar esta zona llana y para buscarla pues hay que moverse hacia un lado y hacia el otro. Esto es algo que se hace en pocos minutos. Cerramos la entrada de aire. Le doy una vuelta al tornillo, cierro la entrada de aire. ¿Y cómo han variado los parámetros? Observen, esto es importante. El CO2 ha subido. Estaba en un 8,5%. Ahora está en un 9,5%. Claro, hemos cerrado la entrada de aire. El aire ha disminuido, estaba en un 8,5, se ha puesto en un 7,5. Y la temperatura de humos, claro, hemos reducido esa cantidad de aire, pues la temperatura de humos habrá bajado un poquito, 110. ¿Y qué es lo que ha bajado mucho? Porque esto es una recta que tiene una pendiente, esto es una parábola con una pendiente alta. Pues la producción de monóxido, vamos si quieren a la situación anterior, abro otra vez aire, 200 partes por millón, cierro un poquito el aire, le damos una vuelta de tornillo y se obtuvieron 100 partes por millón. ¿Y qué ha pasado con el exceso de aire? Pues vamos otra vez hacia atrás, que hemos pasado de un 63% de aire añadido a un 51%. Uy, pues ya quemamos mejor, lo dejamos ahí. No, hay que
jugar entre comillas con el quemador. Vemos que tenemos menos pérdidas y más rendimiento. Vamos otra vez hacia atrás, le damos otra vez un poquito de aire, 87% de rendimiento porque teníamos unas pérdidas de un 12%, ahora un 88% porque tenemos unas pérdidas de un 11%. Bueno, pues vamos a ver dónde está el límite. Cerramos otro poquito el aire. Bueno, estaríamos en zona de combustión completa con ligero exceso de aire, pero no lo sabemos aún hasta que no vayamos siguiendo cerrando el aire y alcancemos la otra zona donde ya se perturba, dijéramos, todo. Así el CO2 ha subido hasta un 10,5% y el tanto por ciento de oxígeno, bueno, pues ya empieza a tener valores aceptables. Aceptables es por debajo del 6% si la tecnología del quemador se presta a ello. La temperatura de humos ha pasado de 210, creo recordar de memoria, a 200 y el porcentaje de monóxido ha pasado de algo más de 100 a algo, el porcentaje no, las partes por millón de monóxido ha pasado de algo más de 100 a algo menos de 100. Y el exceso de aire pues está en un valor, bueno, pues aceptable, un poquito alto quizás para un quemador de gasóleo, pero esto lo va a determinar la tecnología y el estado del quemador, su antigüedad, cómo esté de bien el disco estabilizador, etcétera, etcétera, cómo funciona su turbina. Pérdidas, mucho mejor rendimiento, pues ya tenemos casi un 90%. También debemos observar cuál es el rendimiento nominal del aparato, porque si un aparato tiene un rendimiento nominal del 90,5%, hemos de pensar que algo debemos estar haciendo mal si estamos obteniendo un 92%. Si no hay un recuperador de calor adicional o otro elemento adicional que se haya instalado, algo estará mal. Entonces hay que siempre los valores del fabricante y siempre ajustando la combustión. Venga, vamos a cerrar otro poquito más el aire y yo voy a bajar un poquito más este tornillo para que cierre un poquito más la entrada de aire, para que se reduzca el exceso de aire, de tal manera que, por ejemplo, el oxígeno cuando le dé este apretoncete, pues pasa de 6,5 al 5,5%. ¿Qué tenemos ya en este punto? Pues tenemos un tanto por ciento de oxígeno por debajo de ese 6%, que es donde se empieza a considerar que la combustión ya es buena. En este punto habríamos terminado, pero lo sé porque he vivido la otra parte de la simulación. Hay que seguir avanzando, hay que seguir cerrando la entrada de aire para detectar dónde se ha producido otra vez la combustión incompleta y así buscar este punto medio, más bien tirando hacia la derecha, hacia esta parte con exceso de aire. ¿Por qué? Porque luego veremos que, volveré otra vez a indicar que cuando luego se coloca la carcasa del quemador, etcétera, etcétera, porque estas pruebas se suele hacer con la caldera pues un poquito desprotegida, el quemador sin la carcasa para poder estar midiendo presiones, etcétera, para poder llegar a esos tornillos. Entonces, cuando le creemos esa dificultad, pues igual él solo se viene un poquito hacia la izquierda. Entonces hay que ir un poquito del lado de la seguridad, porque luego la entrada de aire, cuando no estamos operando sobre el quemador, pues suele tener alguna dificultad añadida. Entonces siempre en la zona esta media y más bien pegándonos a este exceso, por lo que les decía anteriormente. Pero claro, esto solo lo sabemos probando y encontrando este límite que estará en el 20% de exceso de aire o igual está en el 25% de exceso de aire, porque depende de la tecnología. Entonces sí, hemos cerrado el aire, claro, menos oxígeno en los productos de la combustión, mejor CO2, ya un tanto por ciento aceptable, pues por ejemplo, para este quemador en el que hicimos las pruebas. ¿Qué más ha ocurrido? Pues que la temperatura de humos ha pasado de 200 a 190 grados. El porcentaje de monóxido, pues bien, pues se ha mantenido, incluso ha mejorado algo, de 90 a 80. Y el exceso de aire, pues en un valor muy bueno para un quemador tradicional de gasóleo, no muy actual, que ha pasado del 42% de exceso de aire, lambda 1,42, a un lambda de 1,33. Las pérdidas pues han disminuido, teníamos creo un 10% y ahora pues un poquito menos de un 9% y un rendimiento un 91%, que para un generador tradicional de gasóleo que se incorpore nuevas tecnologías
pues es un rendimiento bueno y que seguramente formará parte de lo indicado por el fabricante en su etiquetado energético, en su información técnica. Pero como les he dicho, hay que forzar a ver dónde se encuentra el otro límite, que no es un punto exacto, y se debe de cerrar el aire. Entonces voy a proceder a cerrar otro poquito más el aire y veremos como por ejemplo el CO2 pasa del 11,5 al 12,5. Es un valor, pues sería formidable visto en valor absoluto, es un valor muy bueno de CO2. Y el oxígeno pues todavía mejora, 4,5%. Bueno, pues sería fabuloso si el quemador en estas condiciones pudiera trabajar con todo el tiempo, ¿no? Pero vamos a buscar, tenemos que seguir forzando. La temperatura de humos ha mejorado de 190 a 180 y las ppm, bueno, pues incluso también hay una ligera mejora. Las ppm que mejoren o empeoren 4, 5, 8 partes por millón no es significativo. Esta zona de aquí de combustión completa es bastante estable. Puede subir una, pueden bajar 2, 3, 4, 5. Entonces vemos que es una zona de bastante estabilidad. Tenemos que encontrar la zona donde se coge esta carrerilla, esta curva ascendente, en la que la combustión se torna incompleta. El oxígeno simplemente va mejorando conforme vamos cerrando la entrada de aire. No nos dará pistas de dónde está este punto o dónde se encuentra ya este punto. Lo único que nos dará información es uno de los índices de combustión incompleta, como es el monóxido de carbono. Las pérdidas se han reducido y el rendimiento incluso ha aumentado. Seguimos cerrando la compuerta de entrada de aire, de tal manera que, por ejemplo, el oxígeno pasa del 4,5 pues a un 4%, mejora. El CO2 pues sube un valor muy bueno y si miramos el rendimiento pues pasa de un 92 a un 92,5%. Y uy, qué bien lo estamos haciendo. Pero ya empezamos a detectar que empezamos a coger esta carrera, esta curva que además crece muy rápidamente de inquemados. Entonces ahí no habría estabilidad, cualquier dificultad, cualquier pelusa, obstrucción en la turbina nos llevaría, pues dijéramos, al lado oscuro, a la parte del hollinamiento, combustión incompleta. Temperatura de humos pues se reduce también, creo que estamos en 180, pues ahora hemos pasado a 175, pero ya empezamos a notar que el monóxido ya es que va subiendo. Incluso si le cerramos un poquito más, pues el monóxido empieza a subir, pero ahora ya rápidamente, 120 partes por millón. Vemos un CO2 fabuloso que nos lleva a un rendimiento muy bueno, porque claro, sube el CO2, baja la temperatura de humos, pero este es un rendimiento ficticio, porque estamos empezando a quemar mal. Hay ya muy poco exceso de aire, el quemador empieza a tener una llama pues ya con un humo un poquito más oscuro, y nos va a llevar a problemas de seguridad a poquito que se cierre ligeramente la entrada de aire. De hecho, vamos a hacerlo. Cierro otro poquito la entrada de aire y así pues las partes por millón pasan de 120 pues a 160 partes por millón. Ya se nota que hemos cogido este ritmo ascendente de inquemados, aunque veamos un buen rendimiento, pues esto es mentira porque es una mala llama. En base a la aplicación de la fórmula es un buen rendimiento, pero se está produciendo combustible sin quemar. Si tuviéramos un medidor de hidrocarburos en la chimenea, un opacímetro electrónico, pues veríamos que tenemos combustible ahí, tendríamos una prueba de un índice de Bacharach pues alto, de en torno a seguramente a 5 o 6, etcétera, etcétera. Entonces, pues bien, en cuanto a valores, muy bien, baja temperatura de humos, alto CO2, pero esto es engañoso. El oxígeno pues veríamos que se acerca a ese 2% teórico ideal, pero este quemador en el que hemos hecho las pruebas no soporta ese funcionamiento. Veamos incluso, si cerramos un poquito más la clapeta del aire, pues ya se desmadra la combustión, se nos ha ido el monóxido, observemos, voy hacia atrás otra vez, pasa de 160 y con un cuarto de vuelta que cerremos la entrada del aire, pues se sube a 400 partes por millón. Observamos que el rendimiento es bueno, pero seguramente aquí ya empieza a subir 400,
500, 600, 700, 800. Si no queremos estropear el analizador, si no queremos estropear el cuerpo de la caldera y hollinarlo, debemos de ir rápidamente hacia atrás para ir equilibrando un poquito esta combustión, ir a zonas más estables y, como les he dicho anteriormente, no nos quedaríamos en un punto de este estilo, porque cualquier dificultad en la entrada de aire, cualquier dificultad que tenga el motor del compresor, cualquier obstrucción en la entrada de aire nos va a volver a llevar otra vez a zonas de mala combustión. Entonces, no nos quedamos ahí, sino que vamos abriendo la entrada de aire y nos buscaremos un punto ahí, nos acordaremos un poquito por dónde estábamos y en ese punto sí que podemos ir al cabezal. Seguramente ahí estamos en zonas de rendimiento nominal, ahí estamos en valores de temperatura de humos, que esto lo tiene que definir el fabricante de la caldera, que conoce el intercambiador que ha puesto. Hay calderas pues, que tendrán esta temperatura de humos. Esta, sobre la que hemos hecho la prueba, no es una caldera nueva, es una caldera de una antigüedad, dijéramos, media, con lo cual la temperatura de humos pues es alta, no es la habitual. Cualquier caldera habitual pues tendríamos aquí pues 150 grados, 160 grados en un funcionamiento normal. Esta es un poquito más antigua, pues nada, eso es lo que da la mata, podríamos decir. Así sí que podemos ir ya a ajustar el cabezal. Cuánto echamos hacia atrás y cuánto echamos hacia adelante el cabezal. Recordemos que lo poníamos en una posición un poquito hacia atrás. Vamos a verlo. Cuanto más cerca esté este disco estabilizador de la parte estrecha del cono, con lo cual, recordemos que por aquí viene el aire, forzamos a que pase más aire por dentro del disco estabilizador y menos prácticamente cerramos la posibilidad de que pase aire por fuera, más aire entrará por el disco de estabilizador. Y este es el aire de primario, este es el aire útil, el que se mezcla en primer lugar con el gasóleo para producir la combustión. Entonces, cuanto más estemos restringiendo este cono, cuanto más estemos restringiendo esta entrada de aire, más aire tiene que entrar directamente por aquí. El aire viene por aquí, procedente de la turbina de entrada de aire, ha pasado por esa clapeta, por esa abertura, pues pasará a lo mejor por algunos difusores, por algunos alineadores, según haya previsto el fabricante del quemador, que sean necesarios o recomendables o no. Ellos diseñan el producto, nosotros simplemente lo ajustamos, pues entrará por aquí porque no tiene posibilidad casi de entrar por aquí. Más aire de primario, menos aire de secundario. Pero podemos haber ido hacia atrás, que es en realidad lo que hemos hecho al empezar un ajuste. Partimos de una posición un poquito más atrasada y vemos como en el ajuste del aire, a ver hasta dónde podemos llegar, a ver hasta qué punto empezamos a estropear la combustión y nos vamos a buscar el linde de la seguridad, el linde, dijéramos, derecho de la imagen que hemos visto anteriormente. Cuanto más separado esté el disco estabilizador frente a este estrechamiento del cono, en este quemador, que el estrechamiento es en la punta, más aire pasará en ese caso por la parte exterior del disco. Claro, el aire pues pasa por donde menos le cuesta, pues si hay aquí una separación, pues pasará por ahí y menos pasará por dentro. Habrá menos aire de primario, más aire de secundario. Veamos las consecuencias de una posición u otra. También lo podríamos ver con el analizador, pero vamos a hacer un análisis un poquito distinto. Este cabezal de combustión varía el reparto del aire en la combustión, el reparto del aire que llega al cabezal de combustión. Recordemos que ello lo vamos a ir ajustando, por ejemplo, en este quemador, con este tornillo que nos va a permitir adelantar o retrasar el disco estabilizador dentro del cabezal. Cuanto más lo adelantemos, cuanto menos regleta veamos que se asoma por aquí, es porque se está adelantando el disco hacia la parte final cónica, con lo cual está obstruyendo, dijéramos, toda la salida del aire y estamos forzando a que todo el aire pase por el disco estabilizador, donde arranca la llama del quemador. Y si vamos con este tornillo sacando esta regleta, estamos echando el disco estabilizador hacia atrás, estamos dejando pasar
más aire de secundario. Veámoslo. Se puede atrasar, se puede adelantar el cabezal. Cada fabricante dispondrá un tornillo o dispondrá una tuerca giratoria para ir sacando, conforme vayamos viendo aquí que van apareciendo más números, es porque va yendo hacia atrás el disco estabilizador, conforme vamos hacia adelante, conforme van desapareciendo el 2, el 1 y llegamos al 0, pues más hacia adelante está el disco. Entonces, la información que vemos aquí en la parte frontal del quemador, conforme lo miramos cuando estamos maniobrando, nos da información de lo que estamos haciendo, retrasando o adelantándolo. Veamos, una vez que el aire pasa al cabezal de combustión, pasa por ejemplo por los difusores que lo van alineando y se encuentra este disco. Tiene dos caminos, cruzarlo por dentro, y ese es el aire de primario, o pasar por fuera, dependiendo del espacio que se le deje. ¿Qué ocurre? Que el aire de primario es el que participa en la combustión directamente, es el primer aire que se mezcla con el gasóleo. Además, aquí hay unas ranuras y entra en forma helicoidal, tal y como se pulveriza el gasóleo, para darle tiempo a que se mezcle. Entonces es un aire importante, vital en la combustión, es el aire, dijéramos, útil, entre comillas. Pero tenemos estas entradas de aire pintadas de color azul, un aire de secundario. ¿A qué ayuda este aire de secundario? Ayuda a la estabilización de la llama, pero ayuda también a otro efecto, no tan importante en las calderas domésticas, pero más en las de media potencia. Ayuda a variar la sobrepresión de la cámara de combustión, como veremos. Entonces, es un factor a medir. La combustión que se produce en los productos de la combustión, pues van sobrepresionando la cámara de combustión y el quemador tiene que vencer esa sobrepresión para expulsarlos por la chimenea. Como vamos a calderas de cada vez mayor rendimiento, cada vez hay una mayor sobrepresión de los productos de la combustión en la cámara de combustión, porque los fabricantes han dispuesto pasos de humos más estrechos y angostos para que el humo ceda bien el calor al agua, que es su objetivo. Pero claro, ello obliga a que el quemador tenga que empujar y vencer esta sobrepresión. Entonces es una tendencia del mercado que nos encontramos. La sobrepresión de la combustión es un factor que nos tiene que indicar el fabricante de la caldera. Esta caldera se ha diseñado para que el quemador tenga que vencer tantos milímetros de columna de agua de sobrepresión que podemos medir en la cámara de combustión. Muchas calderas de media potencia, en la mirilla pues hay un tetón que nos comunica con el interior de la cámara, un pequeño orificio que nos va a medir la presión que hay en el interior de la cámara. Entonces, con un manómetro digital o con una columna de agua sabemos la sobrepresión que está necesitando vencer el quemador. Y para vencer esa sobrepresión veremos ahora que es el aire de secundario. Vamos a ver más del reparto de aire. Podemos ir hacia atrás el cabezal. ¿Qué efecto tenemos si echamos el disco estabilizador, todo este conjunto de electrodos boquilla, hacia atrás? Vale, cuanto lo echemos más hacia atrás, si tenemos un quemador cónico en su punta, más aire de secundario entrará y menos aire de primario. ¿Qué ocurrirá? Que entra mucho aire de secundario por aquí y por aquí, como si fuera un soplete. ¿Y qué se produce cuando se mete más aire en un soplete? Pues una llama más triangular, más corta. Pero es un aire que también es necesario porque nos ayuda a estabilizar la llama. El aire de secundario, ¿qué va a hacer? Pues es un aire que entra con toda la fuerza de la turbina, que no ha perdido fuerza contra esta pared frontal que se encuentra. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ayudar a disminuir la presión en la cámara de combustión, va a empujar a los humos hacia la chimenea, porque ese aire no ha perdido presión al atravesar ese disco frontal que es el estabilizador. Entonces este es el efecto que se produce. ¿Y qué ocurre si adelantamos el disco estabilizador hacia la parte cónica? Pues se produce el efecto contrario. Exagerando, pues anularía el aire de secundario, porque no podría entrar prácticamente nada. Se produce entonces una llama que no tiene este aire que la recoja, sería una llama abierta.
que incluso le vamos a ver pequeños desprendimientos de llama. Entonces esa cámara de combustión no recibe aire con fuerza suficiente para a veces vencer la sobrepresión, y esa cámara de combustión pues tenderá a sobrepresionarse. Si está dentro de los valores o del diseño del fabricante, pues funcionará bien, pero si no es capaz de vencer la sobrepresión, esa llama se ahogará, porque el quemador no va a tener de aire de empuje. El aire pierde fuerza al tener que cruzar el disco estabilizador. Entonces, un segundo ajuste que hay que hacer en el quemador. Lo podemos ver en las calderas de media potencia con la sobrepresión y en las calderas de pequeña potencia pues con el analizador de la combustión de una manera análoga a lo que hemos estado viendo con la entrada de aire, observando el monóxido y viendo dónde se produce combustión incompleta por defecto de aire, conforme lo vamos moviendo el disco cabezal hacia adelante o hacia atrás, o con exceso de aire, porque solo es el aire de primario el que juega en la combustión. Entonces veremos una oscilación no tan grande como antes, pero igual iremos a zonas de combustión incompleta por exceso y por defecto de aire, y una zona de estabilidad, que es donde dejaremos el ajuste del quemador. Algunos quemadores pues tienen también una impulsión de aire. Puedes decidir dónde está la toma de admisión de aire. Esto es, si pongamos que esta sea la turbina, que bueno, en realidad está aquí detrás, y tiene una ventanita de dónde coger el aire, pongamos que el aire que lo coge de la parte trasera del quemador, de la habitación, entra por aquí, luego la turbina echa el aire por aquí hacia el cabezal de combustión. Lo puede tomar de aquí o lo puede tomar de una posición más cercana de la expulsión. Cuanto antes tome el aire el quemador, pues más velocidad cogerá ese aire, más energía cinética y mayor capacidad de impulsión podrá tener de los humos. Entonces algunos quemadores pues tienen un ajuste de dónde cojo el aire, que va a dar más vuelta en la turbina o que va a entrar y va a salir antes de la turbina, con lo cual le va a dar menos oportunidad de transmitírsele esta energía cinética. Claro, este ajuste pues es importante para las chimeneas, las calderas que tienen chimeneas de pequeño diámetro, chimeneas de 80, porque si son muy largas o tienen una gran diferencia de altura, habrá que buscarle un posicionamiento lo más trasero posible de la oferta de ventanas que tiene de coger aire para que tenga una mayor impulsión. Pero todo esto hay que ir al manual del quemador y de la caldera. Y entonces ahí ver qué nos recomienda el fabricante según los metros de chimenea, etc. Entonces si la caldera se sobrepresiona y no se puede ajustar con el cabezal, pues igual hay que tomar una posición de entrada de aire más retrasada para que le dé más tiempo en la turbina a coger esa energía necesaria para impulsar los humos. Pero esto no todos los quemadores pues tienen esta opción de ajuste final. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención, por llegar al final de este largo vídeo y hasta el próximo vídeo.